Buenos días, nosotros somos Endo Students y tenemos el placer de entrevistar al doctor Eber Franco y a continuación le vamos a hacer unas preguntas. Bueno, ¿cuándo es necesario realizar la endodoncia? Ok, bueno, gracias por la introducción, Isaac. Bueno, yo soy el doctor Eber Franco, me dedico solamente al ámbito de la endodoncia clínica y pues ya tengo cierta experiencia realizando o excluyendo mi ámbito laboral meramente en la endodoncia, ¿verdad? Entonces, es bien importante, me comentabas, ¿cuándo realizarlos? ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo es necesario? Todo va a depender de muchos factores, mucho del estado pulpar del paciente y del diagnóstico que le vamos a dar. Entonces hay que saber, antes de realizar una endodoncia, hay que saber por qué la tenemos que realizar y saber en qué pieza la estamos realizando para ver la problemática del paciente. Muchas veces en clínica, en su consultorio, el paciente va a llegar con ustedes con un dolor, no va a saber que les duele, o hay otros pacientes que van a tener un dolor muy referido. Siempre le tienen que decir al paciente, comentar cuál es su motivo de consulta, qué es lo que le está molestando, ¿sale? De esa anamnesis vamos a elaborar diferentes objetivos. Por ejemplo, de la entrevista hay que preguntarle al paciente hace cuánto tiempo le molesta, qué le provoca el dolor. Y recuerden, tenemos diferentes herramientas diagnósticas para ver qué diente es el causante. Pero el objetivo principal de por qué realizar una endodoncia es mantener más tiempo en boca ese diente. Esa es la finalidad de la endodoncia. O sea que el diente que nosotros vamos a realizar, el tratamiento de conducto radicular, su finalidad es restaurarlo correctamente para que entre otra vez al trabajo de la masticación, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo. Van a ver, ¿cómo les comento? Van a ver motivos o, por ejemplo, diagnósticos o estados pulpares en los cuales el paciente puede o no presentar dolor. Entonces hay que explicarle bien al paciente el motivo del tratamiento de endodoncia, el por qué se está realizando y la finalidad de la endodoncia, ¿sale? Claro. Y mediante lo que nos comentó, para usted, ¿para qué sirve una endodoncia? Ok, ¿para qué ¿Qué sirve? finalidad? Ok, muy bien. ¿Para qué sirve? Una es si presenta una patología, una infección de origen odontogénico o endodóntico, vámonos más específicos, pues tenemos que llevar al paciente a un estado de salud. Recuerden que tiene una infección pulpar, va a tener dolor, va a tener inflamación. Entonces, objetivo principal también es ese, quitar la infección endodóntica, quitarle ese malestar al paciente y volver a un estado de salud o llegar a un ambiente en el cual el sistema inmune no reconoce esas bacterias patógenas y por lo tanto tenemos un ambiente de salud, ¿verdad? Porque recuerden que, como les comento en las clases, el tratamiento de endodoncia no es que ustedes estén eliminando todas las bacterias, sino que van a bajar la carga bacteriana si es que, dependiendo del estado pulpar, si presenta bacterias o no. Pero en el caso de una infección endodóntica, lo que van a hacer es bajar la carga bacteriana, no esterilizar el diente, ¿sale? Pero gracias a eso, pues podemos mantener ese diente en boca. Y bueno, mediante su experiencia como endodoncista, ¿para usted qué síntomas son los que indican que como tal el paciente ya trae una endodoncia? ¿O necesita más que nada? Necesita una endodoncia. Como les digo, en el diagnóstico hay muchas veces donde el paciente puede presentar dolor o no, ¿sale? O van a haber ocasiones o situaciones en las cuales un paciente llega sin dolor y se va con dolor o puede presentar síntomas después del tratamiento de endodoncia.
Entonces, el síntoma más común es dolor. El paciente va a llegar con dolor y nosotros estamos empíricamente dando un diagnóstico de que hay una inflamación pulpar irreversible, por la cual tenemos que retirar ese tejido pulpar que le está causando ese dolor al paciente. Entonces, el síntoma más común es dolor. ¿Y las enfermedades más comunes para una endodoncia? Ok, muy buena pregunta. Vamos a la clasificación de enfermedades pulpares y enfermedades periapicales. Recuerden que el tejido pulpar es un tejido conectivo, laxo, que puede ser muy susceptible a una infección. ¿Por qué? Porque es un tejido que se encuentra en un espacio cerrado. Hay una microcirculación, entonces por lo tanto tiene cierta susceptibilidad. Las patologías pulpares más comunes pueden ser una pulpitis irreversible sintomática. O sea, que el paciente presente una inflamación pulpar, ya sea por una caries, por un traumatismo o por una restauración muy extensa que tuvo una filtración y durante unos años tuvo inflamación, ya presentó dolor. Entonces es más como una pulpitis irreversible sintomática, que es el estado pulpar en el que más te va a llegar el paciente. Otra bien importante, vámonos a la parte de la clasificación periapical, de las enfermedades periapicales, una periodontitis apical sintomática. O sea, que el paciente siempre presente síntomas. Es más raro que un paciente te llegue con una periodontitis apical asintomática que con una sintomática, porque si a un paciente no le duele, no va a ir a consulta. Casi siempre son pacientes que llegan con dolor o si no es que ya se les dio un diagnóstico previo. Recuerden que también hay estados donde nosotros vamos a hacer la endodoncia y tenemos una pulpa vital, pero sería en el tipo restaurativo, o sea, por motivo protésico, ¿verdad? Pero más común es pulpitis irreversible sintomática, periodontitis apical sintomática y puede ser una inflamación periapical muy extensa que el paciente presente síntomas. ¿Y al hacer ese tratamiento es doloroso? Ok, ¿una endodoncia sería dolorosa o no es dolorosa? Todo depende del clínico, la verdad, depende del clínico y el saber cómo se va a tratar. Recuerden que cada caso es diferente. Muchas veces en endodoncia, a lo mejor los que no tienen un poquito más de conocimientos en el ámbito endodóntico, pues comentan que toda la endodoncia es lo mismo, todos los tratamientos es igual, cada caso es diferente. Entonces es bien importante saber cómo tratar al paciente, tener una buena anestesia. Si ustedes realizan una anestesia excelente, el paciente no va a presentar dolor durante el tratamiento de endodoncia. Si hay un fallo por la anestesia o si a lo mejor no se trata correctamente al paciente, le van sumando poco a poco esos datos y pues obviamente el paciente puede presentar dolor. Pero lo normal es que una endodoncia no tiene que haber dolor, o sea, es indolora. Obviamente tiene síntomas después del tratamiento, puede presentar, pero ustedes se van a ayudar con analgésicos, ¿sale? Vamos a recetar analgésicos y eso va a ayudar a que el paciente después de una endodoncia siga su vida normal. ¿Y qué fases siguen a un tratamiento de endodoncia después de realizarla? Ok, bien importante siempre comentarle a los pacientes, después de una endodoncia no se terminó ahí el trabajo. Hay muchos pacientes que llegan con dolor, se hacen tratamiento de conductos y ya no se restaura. Y es bien común eso, porque ya no tienen dolor. Pero nosotros hay que inculcarle al paciente, hay que insistirle que está a medio camino. O sea, la finalidad de la endodoncia, como les dije al principio, es mantener ese diente en boca, que entre otra vez a la masticación, ¿no? Que haga su trabajo. Entonces, un diente que no se restaura se va a fracturar, se va a infectar y se va a tener que hacer o retratamiento de endodoncia o
o a extraer el diente. Entonces es bien importante eso, que después de un tratamiento de endodoncia se restaure correctamente. Recuerden que para una buena restauración se tiene que realizar una prótesis con protección cuspidia, ya sea incrustación overlay o corona, ¿verdad? Para evitar la fractura. Si es un diente anterior, pues no es necesario porque casi siempre son accesos pequeños, tienen toda su estructura. A lo que voy es que tienen que evaluar cómo restaurarlo correctamente. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de éxito de una endodoncia? Ok, el porcentaje de éxito va a depender del estado pulpar que presenta el paciente y obviamente de cómo vas a realizar el tratamiento de endodoncia, si vas a tener buenos procedimientos clínicos o si se va a realizar correctamente el tratamiento. Vámonos a pronóstico endodóntico. Habla mucho, hay muchos artículos, muchos autores que han quedado en las mismas conclusiones. Si hay, por ejemplo, en un tratamiento de conductos, se realiza, el porcentaje de éxito va a ser más alto en un paciente con un diagnóstico de pulpa vital que en un paciente con un diagnóstico de una periodontitis apical o de una lesión apical. También depende mucho del grado de la longitud de la lesión. Va bajando su porcentaje. No es que quiera decir que el tratamiento de endodoncia sea muy riesgoso, que tenga muchos fracasos, sino que en endodoncia los estudios se realizan con más rigidez. O sea, si por ejemplo en un tratamiento de endodoncia al año el paciente todavía presenta una lesión apical pero no síntomas, para el estudio es un fracaso total endodóntico, aunque el paciente no presente síntomas. Pero estamos hablando un porcentaje bien realizado en endodoncia, estamos hablando de un 98% de éxito. Pero va bajando el porcentaje si es un diente que ya tiene endodoncia, que tiene una subobturación, que tiene un escalón, que tiene una lesión periapical extensa, que tiene un poste o que tiene poco tejido remanente. A eso le vamos bajando el porcentaje, ¿sale? Entonces hay casos, tenemos que evaluar si el pronóstico endodóntico es muy bajo, entonces tenemos que evaluar si vale la pena hacer la endodoncia o no. Un caso, les puedo poner un ejemplo. Un retratamiento endodóntico, el paciente ya presenta síntomas, tiene un poste largo, extenso, tiene una fractura de un instrumento con una lesión periapical, le estamos sumando que hay lesión periapical, hay bacterias, baja el porcentaje de éxito. Tenemos un poste largo, el cual posiblemente no se pueda retirar, o al momento de retirarlo se fisura ese diente, baja más su porcentaje. Tenemos un retratamiento, o sea, es un diente que ya se trató endodónticamente, no sabemos si utilizaron aislamiento absoluto, si regaron con hipoclorito de sodio, eso no lo sabemos. Nosotros solamente sabemos cómo se encuentra el paciente y de ahí tenemos que evaluar el pronóstico endodóntico de ese caso. Si baja mucho el porcentaje, entonces no vale la pena hacer el tratamiento de conductos. Pero por lo general, una endodoncia bien hecha tiene un porcentaje de un 95% para. ¿Y el tratamiento endodóntico dura para toda la vida? Un tratamiento endodóntico va a durar posiblemente lo que dure la restauración. Como les decía, todo depende del pronóstico endodóntico. Si un diente se realiza una endodoncia convencional correcta, puede durar muchos años. Por lo general se les da un tiempo de vida de 5 años como las prótesis. Pero también depende el sellado coronal. Si tú, por ejemplo, haces una muy buena endodoncia, pero se restaura de una manera incorrecta, o el paciente ya no acude a su cita para la restauración, pues ese diente no le va a durar mucho, ¿verdad? Pero si se restaura correctamente, si no hubo un accidente durante el tratamiento de conductos, si se localizaron todos los conductos,
te estamos hablando que hay pacientes que tienen 20 años con endodoncia, con su restauración y ahí sigue el diente en boca, ¿verdad? Entonces, es muy relativo saber cuánto tiempo le puede durar al paciente una endodoncia, más bien es qué tan buena endodoncia se hizo, qué tan buena restauración se hizo y qué tanto se cuida el paciente. Doctor, una vez realizada la endodoncia, ¿los dientes son más frágiles que antes? Ok, miren, tienen la idea, yo creo que es como lo más común, o muchas veces hablan sobre dientes con endodoncia, se secan o se fracturan muy fácil, ok. Hoy en día sabemos, y estos estudios ya tienen muchísimos años, que un diente con endodoncia se puede mantener en boca, no es que se seque. ¿Por qué? Porque va a tener la irrigación directa del ligamento periodontal. Entonces ese diente va a tener otra vez la humedad que tenía. Hablamos de un porcentaje, vámonos ahora a la dentina remanente coronal. Si viene con una restauración MOD, o sea que sea de mesial, oclusal y distal, pues su estructura baja un 50%, o sea, dentina remanente. Entonces, pues sí es más susceptible que se fracture si no se restaura correctamente. Vuelvo a insistir eso. Acuérdense, bueno, hoy en día estamos hablando mucho de la odontología adhesiva, que nos ha ayudado mucho a evitar preparaciones extensas. Hay veces que nos evitamos ya las coronas y se está buscando más el soporte del diente con su tejido natural que el soporte con restauración, ¿verdad? Pero recuerden el efecto férula. El diente tiene que tener un mínimo de 2 milímetros de altura y de anchura para que tenga ese efecto férula y no tenga una fractura, ¿sale? Entonces, es falso que un diente se seca o pierde humectad después de la endodoncia. Ya está comprobado en artículos de los 70s, de los 80s, pero más bien es la restauración correcta, ¿sale? Protección cúspide. Otra pregunta, doctor. ¿Cuáles son las fases que usted diría que siguen un tratamiento endodóntico? O sea, ¿cuál sería como el proceso? Ok, el proceso es el diagnóstico o la anamnesis, dar un diagnóstico de la enfermedad pulpar, seguimos con el procedimiento clínico, aislamiento absoluto, anestesia. Recuerden que después seguiría la instrumentación y vámonos otra vez al diagnóstico. Si es un diagnóstico de una necrosis pulpar con una periodontitis apical, entonces tenemos que dejar una medicación intraconducto. Si no, nos vamos a la obturación, ¿sale? O sea, hacer el espacio, quitar el tejido pulpar, lavar, desinfectar y rellenar ese espacio que ustedes crearon con las limas. Es la finalidad del proceso. ¿Qué cuidados especiales y tratamientos se requieren después de la endodoncia? Muy buena pregunta. Después de la endodoncia, ustedes le tienen que dar indicaciones al paciente. ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Bien importante. Hay veces que hasta se las damos escritas, dependiendo de cada paciente, ¿no? Le tienen que recetar analgésico. Le tienen que recetar analgésico al paciente. ¿Por qué? Porque están anestesiando, están creando presión en el ligamento periodontal, están quitando tejido pulpar, entonces obviamente el paciente va a presentar síntomas, ¿verdad? Pero son síntomas leves, que con un ibuprofeno, con paracetamol o una toma de ketorolaco se quitan los síntomas. Depende del diagnóstico de cada diente y del pronóstico, ¿verdad? Pero se le dan esas indicaciones, le damos indicaciones de que evite comer cosas duras, cosas chiclosas, porque ese diente está frágil, porque la restauración temporal pues es más fácil que se desaloje de su espacio, pero puede hacer ejercicio, el paciente se puede asolear,
la dieta solamente cambia a evitar cosas duras, cosas chiclosas, pero el paciente puede vivir una vida normal y mejor ya cuando tiene su restauración, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué repercusiones tiene el tratamiento de conducto sobre la estructura dental? ¿Qué repercusiones? Miren, a ciencia exacta estamos hablando de la pérdida de estructura dentinaria, ¿no? Estamos hablando sobre un porcentaje de un 10%. Al momento de nosotros realizar el acceso a la instrumentación, le estamos quitando una estructura de estabilidad más o menos de un 10 a un 20% del 100% que tenía. Entonces no repercute mucho pues a la estructura del diente como tal. Lo que sí repercute mucho es la restauración que tenía. Si es una restauración extensa, pues le vamos quitando más estructura al diente, ¿verdad? Ok, y por último, ante un diente en mal estado, ¿usted considera que es mejor realizar la endodoncia o extraer el diente y colocar un implante? Fíjense que los implantes contra las endodoncias, eso como que lo tienen muy marcado, o a veces los endodoncistas se tiran tierra contra los pelos o así. Yo soy más de lo que sea lo mejor para el paciente. A lo que voy es, un ejemplo, un implante dental también tiene sus contraindicaciones, ¿verdad? Hay que saber en qué pacientes colocarlos, en qué estructuras, si hay una estructura alveolar correcta o si tenemos suficiente cresta alveolar. Pero a lo que voy es que vamos a hacer endodoncias en un diente que todavía se pueda restaurar. Si se presenta un diente con un bajo pronóstico endodóntico, entonces lo mejor es quitarlo y nos vamos a la colocación de un implante, que es muy buena opción, ¿sale? Pero si todavía tiene el tejido necesario para dejar ese diente en boca, ojo también, la inserción periodontal correcta, entonces pues nos vamos más a la endodoncia, ¿verdad? No es que sea mejor, sino más bien va a ser qué es lo ideal para el paciente, ¿vale? Bueno, doctor, pues eso es todo. Le agradecemos por su tiempo y por sus respuestas. Muchas gracias. De nada, muchas gracias por invitarme. Gracias al doctor Eber y su participación pudimos comprender la esencia de lo que las endodoncias son y en qué situaciones es necesario hacerlas. En conclusión, la causa más frecuente que hace necesaria la endodoncia son las caries dentales más profundas que afectan al niño. Las endodoncias son una buena solución y nos ayudan a darle una última oportunidad al órgano dental, permaneciendo más tiempo en boca y evitando así que se realice alguna extracción. En conclusión, un procedimiento endodóntico no solo se va a lograr el éxito en lo radiográfico o sintomatológico, sino también en lo histológico. Y esto va a depender de diversos factores asociados a los procedimientos clínicos, como también los instrumentos utilizados. Es importante tener en cuenta que cada caso es único y que los pasos exactos pueden variar